Oremos antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos tienes aquí, Señor, inquiriendo en tu templo, buscando tu rostro, Señor, buscando tu corazón. Señor, sé tú el que nos enseñe el día de hoy. Sé tú el que nos lleve a toda verdad. Dios, moldea nuestra mente y nuestro corazón para que salgamos de aquí el día de hoy más parecidos a quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Otra manera de estudiar el corazón del hombre es ver la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 3 y siguientes. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y luego, en el versículo 18, nos dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esta parábola es usada para motivar a los hermanos en la iglesia. También es usada para hacer evangelismo. Pero hoy quiero que lo veamos desde un punto de vista un poquito diferente. Veámoslo desde el punto de vista del corazón de piedra que Dios quiere quitar de nosotros. Los que hemos trabajado en agricultura sabemos que para que haya una buena cosecha, lo primero que hay que hacer es preparar bien el terreno. O sea, no se siembra buena semilla en una tierra que no esté subsolada, arada, pulida y regada. El subsolador es un gancho de acero que entra profundamente en la tierra y que se hace, unos, por decirle así, surcos largos y muy profundos, a veces de más de 1 metro de profundidad, y que sirve para que la humedad pueda fluir hacia arriba y hacia abajo en el suelo. Después se usan arados que levantan la tierra. Y generalmente después de que pasa el arado, los terrones son grandes. Pero para poder tener una buena siembra, para tener una buena cosecha, después hay que pasar lo que se llama una pulidora, que es una máquina con muchos discos de metal, que lo que hace es que los terrones grandes los pulveriza, los pule. Y finalmente, sin agua, una semilla no va a germinar, entonces se necesita que haya humedad. Y ahora con los cambios climáticos hemos perdido en Guatemala mucha siembra de maíz y frijol. Me estaban contando ayer en la mañana que en el altiplano las siembras de maíz y frijol del Quiché se han perdido en buen grado porque no ha habido suficiente agua. Y el corazón del hombre con respecto a Dios es lo mismo. O sea, la parábola del sembrador dice: si la semilla cae en buena tierra, da a 100, a 60 o a 30.
Pero si lo vemos desde cierto punto de vista, donde hay piedra, se puede subsolar y levantar la piedra y sacarla del campo, y después arar y después pulir. O sea, el corazón puede ser trabajado para que la semilla, que es la palabra de Dios, dé buen fruto. Igual, donde hay espinos. En la costa sur de Guatemala hay una planta que le llamamos zarza, que crece muy rápido y ahoga el pasto si uno es ganadero, o ahoga las plantas si uno tiene una siembra, y por mucho que uno la corte, vuelve a brotar. Y para lo que sirve la zarza realmente es para usarla como carbón o como leña, porque no sirve para otra cosa. Pero cuando hay zarzales muy grandes, lo que se hace es que se agarra un tractor con una cadena, se ancla la raíz del zarzal y se arranca completo con todo y raíz, porque si no vuelve a brotar, pero sin raíces ya no brota. Y es la misma figura, es el trato de Dios con el corazón de piedra. Hay piedras que arrancar y hay terrones que pulverizar, pero también hay malezas del corazón que Dios quiere arrancar de raíz. Si tenemos, por ejemplo, un rencor en el corazón y no tratamos con él, no dejamos que Dios trate con él, si lo escondemos, si lo enterramos, va a brotar la maleza otra vez. Si dejamos que en nuestro corazón queden piedras de cosas que no hemos arreglado en nuestra vida, igual la cosecha no va a ser igual de buena. Pero si el campo no tiene piedras, si el campo está bien regado, si el campo no tiene malezas, y cuando se siembra y uno ve al final, en Guatemala pues lo que se siembra es maíz o soya u otras cosas así, y uno ve el campo parejito. En otros países se ve el campo de trigo igual, parejito. Si falta uno de esos ingredientes en la preparación de la tierra, yo acabo de ver un trigal hace poco. El trigal se veía muy bonito y la persona que me llevó ahí, le digo, qué bonito se ve, y me dice, no, ve a ver el tamaño de la espiga. Y había 5, 6, 8 granos por espiga en vez de los 32 que estaban esperando, porque no había habido agua. Entonces debemos cuidar que el proceso que Dios quiere hacer en nuestro corazón sea completo, que no falte alguno de los ingredientes. Hay cosas que no hemos mencionado en este estudio hasta este momento que sí son parte del nuevo pacto. No hemos hablado mucho del bautismo en el Espíritu Santo, por ejemplo, y lo que ayuda a la vida del cristiano. No hemos hablado de la sanidad del alma, por ejemplo, que son ingredientes importantes en la vida, si lo queremos llamar así, vida verdaderamente en victoria del cristiano. Debemos tomar en cuenta todos esos aspectos, y si en alguno vemos que hay un terrón, una piedra, o que hay falta de humedad, o que hay una maleza, pues para eso existen los pastores, los consejeros, que están autorizados en las iglesias, y decir, pastor, necesito que ore por mí, porque este recuerdo, llevo 27 años de tenerlo, y no lo puedo soltar. ¿Podría por favor orar por mí para ver qué es lo que está pasando? Porque esto sí lo hemos hablado, la libertad de las cadenas espirituales debería ser algo de lo cual disfrutáramos todos los días. Pero a veces las cadenas no son por un pecado que seguimos cometiendo, sino es por una falta de sanidad en nuestro corazón de algo que pasó hace mucho tiempo. Y es que lo que Dios quiere es que demos al 100%. Y si somos sabios,
vamos a permitir que Él ablande nuestro corazón. La carta a los Hebreos, cuando nos habla del corazón, nos da un consejo muy importante. Dice, no endurezcan el corazón. Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3:15, mismo tema, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y cuando aquí menciona la provocación, lo que menciona es cuando Israel se levantó en contra de Dios y dijo, no, ahí hay gigantes. Es cierto, esa tierra mana leche y miel, pero tiene gigantes. Es cierto, los racimos de uvas son del tamaño del torso de un hombre, pero esos gigantes me dan miedo y las ciudades tienen murallas muy altas y nosotros no vamos a poder. Y de toda esa generación, solo 2 hombres, Josué y Caleb, dijeron, si el Señor se agradare de nosotros, los podemos conquistar. Entonces, el pueblo de Dios endureció su corazón y entonces Dios les dijo, ok, muy bien, dejo de tratar con ustedes, todos morirán en el desierto, sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Y una generación completa murió sin entrar. Hebreos 4:7 nos dice lo mismo, otra vez determina un día y añade este concepto, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y este sí es un consejo directo para nosotros. Cuando Dios nos dice algo, tenemos una decisión que tomar. ¿Aceptar lo que Dios está diciendo o decir no? Y si nos oponemos a lo que Dios dice, el corazón se endurece. El Salmo 95, versículo 8, menciona otro incidente. No endurezcáis vuestro corazón, dice, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Y aquí el incidente que está mencionando es cuando en Meriba el pueblo empezó a protestar, es que vamos a morir de sed. Y entonces Dios dirige a Moisés a que golpee con su vara la roca y la roca hace brotar agua. Cuando Dios nos envía a un desierto, y esto deberíamos aprenderlo de la historia de Israel, no es para destruirnos. Cuando Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles, no es para que nos vaya mal. Hay un propósito siempre. Así como el pueblo de Israel tenía que cruzar el desierto para poder cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, así nosotros a veces tenemos que pasar por, y le podemos poner cualquier nombre, hay diferentes maneras de verlo, el horno de la aflicción, el crisol donde se acrisola el oro, donde se purifica el oro. La última impureza que se le quitaba al oro cuando el oro se refinaba en horno era la plata. Y no es que la plata no tuviera valor, pero la plata no es oro. Y si uno lo que quiere es oro fino, entonces el crisol había que calentarlo como a 1300 grados, creo que era. Y eso es caliente. Protestamos de que en Zacapa llega a 40, 45 grados, imagínense 1300. Y entonces viene el cristiano que es metido en el horno, o que está a la mitad del desierto, o que es una vasija que está en la rueda del alfarero y la acaban de hacer así, para quitarle las piedrecitas y demás y volverla a hacer ya más perfecta. Y obviamente no es agradable, pero no podemos darnos el lujo de dejar que nuestro corazón se endurezca contra Dios.
Andrés mencionaba hace un momento que a veces proyectamos en contra de Dios lo que pensamos y sentimos de nuestro padre natural. Es una manera de endurecer el corazón. Y hay otras muchas. No podemos darnos el lujo de que eso nos pase. Y aquí en el Salmo 95, el salmista le habla al pueblo de Israel, no le está hablando a los inconversos, le está hablando al pueblo de Dios. No endurezcáis vuestro corazón cuando el trato de Dios venga a vuestra vida. Porque si dejamos que nuestro corazón se endurezca, y voy a usar la misma figura que usé ayer, es posible que Dios nos lo tenga que dinamitar. El basalto es muy difícil, una de las rocas más duras. Es muy difícil perforarlo, incluso con martillos neumáticos. Entonces se usa el martillo neumático solo para hacer el hoyo donde entra la candela de dinamita y ¡pum! Y así es como se revienta el basalto. Que nuestro corazón no llegue a ese punto. Seamos maleables con Dios. Oseas capítulo 10, versículo 12. Dice: sembrad para vosotros en justicia, y seguimos con el mismo tema del sembrador. Segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y este versículo de Oseas se aplica al corazón. Cuando sembramos en nuestro corazón, debemos sembrar en justicia, en rectitud, en santidad. Cuando queremos cosechar en otros, debemos cosechar en misericordia. Yo sí creo que el cristiano debe vivir una vida santa, pero si necesitamos medir a los demás con una vara diferente a la que nos medimos a nosotros mismos, seamos un poquito más misericordiosos con los demás que con nosotros. El barbecho que menciona este versículo era el pueblo de Israel. Dios le había dicho que cada 7 años, un año dejaran la tierra sin usar. Y es que si uno solo siembra un cultivo en la tierra una y otra vez y no usa fertilizantes, la tierra se agota, se acaba. Y entonces Dios le enseñó a Israel: pueden cosechar 6 años y el 7º lo van a dejar así y no van a quitar las plantas que están ahí del tipo que sea, porque en el 8º año, cuando vuelvan a sembrar, esa materia orgánica se va a volver a mezclar con el suelo y entonces la cosecha va a ser mejor que si hubieran cosechado el 7º año. En la Edad Media encontraron que un año cosechaban y al año siguiente lo usaban como pastizal para el ganado. Y esto viene de lo mismo, de que la tierra no debe agotarse. Y a veces se nos olvida que el ser humano fue hecho para un ciclo de 6 y 1. Y no hacemos barbecho. No descansamos en la medida en la que Dios dice que descansemos. Trabajar 7 días a la semana no es lo óptimo. Ni siquiera los animales aguantan ese ritmo. Hagamos barbecho cuando sea necesario. Mi papá hace muchos años, él nació en 1915, ya falleció, obviamente, pero él me decía algo cuando yo era chico y no se me olvida. Él me decía: mira, yo me tomo vacaciones todos los años y cada vez que tomo vacaciones pierdo dinero, pero yo voy a vivir más porque tomo vacaciones. Y esa es una verdad incluso espiritual. Si nosotros entramos al reposo que Dios tiene para nosotros, en la frecuencia que Dios tiene para nosotros, nuestro servicio en el reino va a ser mejor.
Ahora, hablando de un tema que va con el trato de Dios, a veces Dios nos envía a cautiverios. Yo les he contado que a mí me tocó ir a trabajar un tiempo a la ciudad de Nueva York. Y era una situación interesante. Y aprendí mucho allí. No solo de la técnica de lo que hacía, sino también aprendí mucho de Dios. Pero lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Dios tuvo que tomar al pueblo de Israel y llevarse los 70 años a Babilonia para que aprendiera en la cautividad. Jeremías capítulo 24, versículos del 5 al 7 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Sí, los echó de su tierra, y fueron extranjeros, y fueron siervos en un lugar de idólatras. Pero Dios dice que fue para su bien. Y a veces nos damos coces contra el aguijón, porque a veces Dios nos pone en un cautiverio, pero es para nuestro bien, es para que entendamos verdades espirituales que necesitamos aprender. Y empezamos a decir: diablo mentiroso, te reprendo, esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Y el problema es cuando no le preguntamos a Dios. Porque si Dios nos dice que reprendamos, eso es una cosa. O sea, si Dios dice no, esto es guerra espiritual y la vas a pelear con todo. Ahí hay que hacer ayuno, hay que hacer oración, hay que reprender, de todo. Pero si Dios nos dice, como le dijo Israel, como estos higos buenos, como este buen fruto, son los que se van a la cautividad. Ahí no se trata de estar reprendiendo al enemigo. Se trata de agachar la cabeza y decir: Señor, dime qué tengo que aprender. Y muchas veces no tenemos la habilidad de ver lo que Dios nos quiere enseñar. Y por eso es que nos lleva a la cautividad. Y en la cautividad aprendemos. Israel aprendió a odiar los ídolos siendo cautivos en Babilonia. Antes de eso, seguían los dioses de todos los países vecinos. Cuando regresaron a Judea, nunca más. Versículo 6: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Las cautividades tienen un principio y tienen un final. Y tienen un propósito. Y debemos aprender a colaborar con Dios. Los judíos que se fueron a Babilonia voluntariamente, 70 años después, su descendencia regresó a ocupar la tierra. Jeremías 24, 7. Algo que produce la cautividad cuando es mandada por Dios. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Las cautividades purifican. Quitan del corazón las impurezas que nos alejan de Dios. Y cuando terminan, nos podemos volver a Dios de todo corazón y decir: Señor, cuánta razón tenías, cuánto necesitaba yo tu trato. Tristemente, en estos tiempos, pocos enseñan acerca del trato de Dios, de la necesidad del trato de Dios. Pero la transformación que ocurre en el corazón del cristiano cuando aceptamos el trato de Dios es impresionante. La bendición que viene al terminar el trato de Dios es impresionante. Job
¿Cuánto sufrió Job? ¿Cuánto le dio Dios después de que terminó su prueba? Ahora, si no aceptamos el trato de Dios, ocurre totalmente lo contrario. Jeremías 24:8. Y como los higos malos, de malos que no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. El que no acepta el trato de Dios no cambia. Su corazón no cambia, se estanca. Y un principio del reino es que el que no avanza retrocede. Quedarnos en el mismo lugar espiritual es muy difícil. O vamos avanzando o vamos retrocediendo. Pero quedarnos en el mismo lugar es difícil. Dejemos que Dios nos trate. Las dificultades que Dios permite para nuestro bien tienen relación con varios pasajes de la Biblia. Quiero que veamos solo 3. El primero, Mateo 13:44, una de las parábolas del reino. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y este hombre representa a aquel que no estaba buscando a Dios y de repente lo encuentra. Y se da cuenta que para poder hacer vida la experiencia que acaba de encontrar con Dios, tiene que entregarlo todo, así como hizo Abraham. Él no estaba buscando a Dios. Esa fue mi experiencia de conversión. Yo no estaba buscando a Dios. Y Dios mandó a la oficina donde yo trabajaba a alguien que me fuera a hablar de Cristo, que me fuera a hablar del plan de salvación. Así, o sea, no fui a una iglesia, no. Él puso en el corazón de alguien, vele a hablar a Jorge. Eso fue a las 6 de la tarde de un día. A las 9 de la mañana del día siguiente, después de no haber dormido toda la noche, le entregué mi corazón al Señor. Encontré un tesoro por el cual estaba dispuesto a venderlo todo, pero yo no estaba buscando ese tesoro, me lo encontré. Ahora, los versículos 45 y 46 hablan de una experiencia diferente. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este hombre es diferente. Este hombre estaba buscando al Señor. Y cuando lo encontró, hizo lo mismo que yo. Dijo, el Señor lo vale todo. Y ambos son el tipo de decisión que debemos recordar cuando nos topamos con circunstancias complicadas. Porque cuando recordamos nuestra conversión, sea que hayamos buscado al Señor o sea que no, lo entregamos todo. No dijimos, Señor, eres mi Señor en todo menos en mis finanzas. No dijimos, Señor, tú eres mi Señor en todo menos en mi vida emocional. Dijimos, Señor, tú eres Señor de toda mi vida. Y cuando Dios nos aprieta un poco la tuerca, dejamos que Él sea Señor de esa tuerca y de la llave que la apretó y del lugar donde el tornillo está entrando. O decimos, Señor, no, sí, tú eres mi Señor, pero de eso no. Hay muchas personas que son así. Nosotros no debemos ser así y debemos motivar a los demás a que no lo sean. Isaías 45:3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados,
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hay tesoros que no son fáciles de encontrar. Los diamantes, por ejemplo, son creados bajo tierra, bajo una gran presión. El diamante es básicamente un cristal de carbono casi puro. Y hay otro mineral de carbono casi puro que la única diferencia es cuánta presión había cuando se formaron. El grafito, mejor conocido como la mina de un lápiz, y el diamante. Y la diferencia es la presión. Si queremos ser diamante, tenemos que aceptar la presión. Tenemos que aceptar el trato de Dios. Si no, vamos a hacer, sí, vamos a tener utilidad. La mina de un lápiz o la mina de un portaminas es útil, pero no tiene el mismo valor. La manera en que Dios llamó a Jeremías y lo que Dios le dijo a Jeremías cuando lo llamó es interesante porque nos habla de esa progresión que va de quitar primero para que después Dios pueda dar. Jeremías 1 del 9 al 10 nos dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y ese versículo a todos nos gusta. Y todo el mundo oye eso y dice: amén, sí, Dios, hazme profeta, hazme tu profeta. Versículo siguiente, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Y de último dice, para edificar y para plantar. Mucho de lo que los profetas dijeron era decirle al pueblo: si ustedes no cambian lo que están haciendo, van a ser destruidos. Y muchos de los falsos profetas que nos presenta la Biblia solo hablaban cosas bonitas. Yo conocí a un hombre hace algunas décadas, industrial, que los profetas le decían: no, el Señor te va a bendecir y vas a poder vivir con el diezmo de todos tus ingresos y el resto lo vas a dar a la obra. Se la creyó, se endeudó con los bancos y lo perdió todo. No era eso lo que Dios estaba diciendo. Le creyó a personas que estaban diciendo algo incorrecto. Tengamos cuidado. Generalmente los profetas lo ponen a uno en alerta de lo que uno está haciendo mal antes de decir la bendición. Jeremías fue llamado a arrancar, a destruir, a arruinar y a derribar primero, y después a edificar y plantar. Y en nuestro corazón el proceso debe ser parecido. Primero hay que arrancar lo que no debe estar ahí. Hay que destruir lo que no debe existir ahí. Hay que derribar las fortalezas de nuestra mente. Y ya que dejamos que Dios quitó todo lo malo, entonces Él puede edificar y plantar. Y entonces cuando Él plante, nuestro corazón va a dar el 100%. ¿Por qué? Porque el terreno está bien regado, bien despedrado, bien arado, bien pulido. Y cuando venga la buena semilla, vamos a dar una gran cosecha. El capítulo 14 del libro de Ezequiel nos muestra lo que hizo Israel y lo que buena parte de la iglesia tristemente hace hoy. Y esta es la razón por la cual necesitamos un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 14, versículos del 3 al 11. Hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?
Y no está hablando de impíos. No está hablando de naciones paganas. Está hablando del pueblo de Israel. Versículo 4. Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Traducido, yo le voy a decir lo que quiere oír, que no es la verdad. Por eso necesitamos un corazón limpio. Porque si no, aunque consultáramos a Jehová, Jehová enviaría un espíritu engañoso para hacernos caer, para que entendamos que tenemos ídolos en el corazón. Aún eso es misericordia, aún eso es trato de Dios. Para mí lo más triste, y lo he visto pocas veces, pero sí más de una, es cuando Dios parece que se ha rendido con alguien y cesa el trato de Dios. Y esta persona empieza a ser próspera, a no tener problemas, y según el mundo es un gran éxito. Pero uno ve su vida espiritual y uno dice, va directo al infierno, y como no tiene problemas, nunca se va a acercar a Dios. En cambio veo personas que el trato de Dios sigue con ellas, y aunque a ojos naturales les está yendo mal, espiritualmente les está yendo muy bien, porque su corazón está siendo transformado. Versículo 6. Por tanto di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Necesitamos entender que el corazón del hombre es engañoso, y que a veces el que nosotros mismos escudriñemos nuestro corazón no es suficiente, y tenemos que decir: escudriñame, oh Jehová, hazlo tú, porque tú eres perfectamente santo. Hay cosas en mi corazón que yo no tengo la capacidad de ver que están mal, pero Él sí me lo puede enseñar. Y la respuesta correcta a eso es: Señor, tú me has mostrado mi pecado, me has mostrado mi maldad, arráncala de mi corazón. Porque si no, nuestra idolatría nos va a destruir. Y a veces, para nosotros los cristianos, nuestras idolatrías se llaman ministerio, influencia, eminencia. Las cosas de Dios se pueden volver nuestros ídolos. El trabajo para Dios se puede volver un ídolo. Y se nos olvida que es más importante doblar rodillas y orar que predicar. Se nos olvida que la relación es más importante que el servicio. Necesitamos tener la escala correcta de prioridades. Y aquí estamos hablando de que queremos dar al 100 por 1. Entonces lo más importante es la fuente de la cual brota nuestro servicio, el Señor.
la fuente de la cual brota nuestra predicación, nuestra enseñanza, cualquier tipo de servicio que sea. Para mí, las personas más importantes en una iglesia son las viudas. Son las que tienden a orar más por el pastor y por su predicación. No se ven además. Las personas que interceden porque las cosas se hagan bien en un culto o en una iglesia y que nadie se da cuenta, para mí esas son las personas más importantes de la congregación. Porque son las que levantan el incienso hasta la presencia de Dios. Ya lo demás es resultado de que Dios dijo, les voy a hacer propicio. Dios envió a Israel, como mencioné, 70 años a servidumbre, obligándolos a servir ídolos hasta que aprendieron a odiarlos. Jeremías 16:13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. La presión que produjo un diamante. Porque fue como arrancó la idolatría de ellos, el tener los ídolos enfrente todo el día, día y noche. Y entonces, ¿qué actitud brotó del pueblo de Israel? Vayamos ahora al Salmo 137, versículos 1 y siguientes. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Después del cautiverio de Babilonia, cuando regresaron, cuando fue reconstruida el templo, reconstruida la ciudad, reconstruida la muralla, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá era otra cosa. Pero vuelvo a repetir porque considero que es algo importante, no nos rebelemos contra los tratos de Dios. Porque los tratos de Dios nos cambian. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiemos nuestra manera de pensar. Dejemos de pensar, es que yo soy hijo del rey y por lo tanto me lo merezco todo. Yo soy siervo del rey y por lo tanto le debo obediencia. Que él me haya adoptado, ese es su privilegio y el mío en la eternidad, pero mientras tanto debo servirle. No debo enseñorearme sobre las personas. Los verdaderos hijos de Dios, ya que estamos hablando de adopción, se dejan guiar por Él. Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para ponerlo en palabras que he estado usando esta semana, Él es el Señor. Él manda. Debemos buscar su voluntad, su perfecta voluntad. A mí el concepto de voluntad permisiva de Dios no me gusta, porque tiene una connotación como que lo podemos convencer.
Mm. El problema con ese concepto es que podemos creer que estamos haciendo algo con lo que Dios está de acuerdo, pero ese algo nos puede estar enviando directamente al infierno. La voluntad de Dios, como está escrita aquí. Y si a eso le añadimos lo que Dios, los remas que Dios nos puede dar directamente o a través de otros, eso es lo importante. Aún David, que ya lo mencionamos, cuando él quiso construir el templo, Dios le dijo no. Y no estaba pidiendo algo malo, pero Dios le dijo no. Tú no lo vas a hacer. Tus manos están manchadas de sangre, tú no lo vas a hacer. Si queremos dar el 100%, no podemos creer que sabemos más que Dios. Y sí, puede ser que tengamos excelentes intenciones y lo que estemos queriendo hacer sea algo bueno, pero Dios es el que sabe lo que es mejor. Hebreos 12, del 6 al 8. Son unos versos un poco duros, pero muy ciertos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A mí me preocupa que en estas nuevas generaciones muchos digan que la disciplina corporal no tiene lugar. A mí, yo era un poco ingenioso de chiquito e hice cosas que no se le ocurrían a nadie más. Y me cayó vara, y mucha vara, por esos ingenios. Pero si no hubiera recibido esa vara, no hubiera aprendido a canalizar mi ingenio de maneras más razonables. Recuerdo que una vez encerré a mi hermano menor en un closet, lo cual en sí ya era suficientemente malo. Pero el problema se compuso por dos cosas. Primera, porque la llave del closet se había perdido. Y segunda, porque mi hermano era asmático. Creo que no es necesario decir que me cayó y mucho esa vez. Pero la vara me enseñó a no hacer esas tonteras, pues. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y suena grosero, pero el punto importante es el siguiente: los hijos reciben herencia, los bastardos no. Prefiero que Dios me discipline y me considere hijo, y no que se rinda conmigo y no tenga parte en la herencia eterna. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y todos decimos amén a esa parte. La segunda ya es un poco más complicada. Vosotros también armaros del mismo pensamiento. Ok, Jesús padeció, yo soy su seguidor, a mí me va a tocar padecer también. Pero el final de ese versículo dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y ese debe ser uno de nuestros objetivos de vida, que el pecado cada día tenga menos espacio en nuestra vida, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, el cual nunca pecó. El estándar del Nuevo Testamento, el estándar del nuevo pacto es mucho más alto, mucho más estricto.
La diferencia es que hay gracia para poderlo cumplir. La Biblia está llena de ejemplos de personas que sufrieron por hacer lo correcto. Pero ese sufrimiento solo los llevó a ser más estimados a los ojos de Dios. Y es que algo que se nos olvida es que este mundo es pasajero. ¿Cuántos años podemos vivir en este mundo? Génesis dice, sean los días del hombre de 120 años. Digamos que 120 años es un máximo razonable. Supongamos que esos 120 años nos va muy mal, que sufrimos todos los días, todo el día durante 120 años. Es poco probable, pero supongamos. ¿Y después? ¿Y la eternidad? Si sufrimos esos 120 años, pero vivimos en santidad de acuerdo al nuevo pacto, bajo el sacrificio de Cristo, aceptando su señorío, ¿cómo va a ser nuestra eternidad? 120 años contra una eternidad, ¿qué pesa más? Ahora, ¿cuál es el pensamiento del mundo? Estos 120 años, disfrútatelos. Pasa encima del que sea necesario. Tú sé grande, los demás no importan. ¿Qué eternidad produce pensar así? ¿Qué le pasó a José? Génesis capítulo 39, versículos del 7 en adelante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Principio del versículo 8, y él no quiso. José entendía. Versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no habiendo nadie de los de la casa allí, y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y eso le valió a José años de prisión. Injusto. Sí. Mentira en su contra. Sí. ¿Qué hubiera pasado si José se rebela contra esto? Porque esto era trato de Dios con él. Pero como no se rebeló, primero el carcelero lo puso en posición de eminencia porque vio que el hombre podía organizar a los demás. Segundo, cuando el panadero y el copero de Faraón tuvieron sueños, Dios le dio a José la interpretación de los sueños. Y entonces, debido a eso, cuando el Faraón tuvo sueños, José estuvo en la posición para interpretar los sueños de Faraón. Y vino Faraón y le dice, solo yo, sentado en mi trono, voy a ser mayor que tú en Egipto. ¿Qué hubiera pasado si José se niega a aceptar el trato de preparación de Dios? Una de dos, o no llega a donde llegó, o llega a donde llegó pero el éxito lo destruye. Porque cuando llegan sus hermanos a Egipto, los trata con misericordia. Si hubiera podido vengar, ni siquiera se hubieran dado cuenta. O si hubiera podido vengar, ellos se dan cuenta y no hubieran podido hacer nada porque él era el gobernador de Egipto. Pero él dice, lo que ustedes tramaron para mi mal, Dios lo usó para bien, y no solo mío, sino también de ustedes. Miren lo que produjo el trato en el corazón de José.
cuando él les dice eso a sus hermanos, el aroma que subió al trono de Dios era agradable. No devolvió mal por mal. En un sentido muy claro y muy importante, y vale la pena estudiarlo, José es una prefigura de Cristo. Y es un buen ejemplo. ¿Qué le pasó a Job? Job capítulo 1, versículo 13 al 19. Y voy a tomar parte de los versículos nada más. Versículo 14. Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Los sabeos eran un pueblo que vivía en la esquina sureste de la península arábiga, y ellos producían sal y mirra. Y esa sal y esa mirra iba por la caravana de la sal y la mirra por la costa del Mar Rojo hasta llegar a lo que ahora es Jerusalén y un poquito arriba a Siria. Eran un pueblo importante porque su comercio de eso los hacía ricos. Pero pierde sus bueyes, pierde sus asnas. Versículo 16. Fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filos de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículos 18 y 19. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto, vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuánto perdió Job ese día? Todo menos su esposa, la cual, ¿qué consejo le da? Maldice a Dios y muérete. Creo que solo por eso se la dejó. Porque si lo hubiera alentado a hacer las cosas bien, probablemente también se la hubiera llevado. Job 2, del 7 al 8. Hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Perdió hasta la salud. ¿Y qué hizo Job? Voy a buscar el versículo porque no quiero decir algo que no es. Job, capítulo 2. No, Job capítulo 1. Cuando pasó todo lo anterior. Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que todas las tribulaciones produjeron en Job, que inicialmente era un hombre justo, fue un hombre aún más justo. Tuvo que darse cuenta que su corazón tenía cosas que no debían estar allí. Él se creía más justo que Dios, y tuvo que pasar por un horno muy caliente para entender que eso estaba allí, que esa impureza del oro, en el oro, estaba allí. Tuvo que estar muy caliente para que eso saliera a la superficie. Pero Dios se lo mostró. Él lo aceptó y llegó al punto de decir:
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y debido a que su relación con Dios pasó al siguiente nivel, la bendición de Dios también fue del siguiente nivel. Ahora, lo importante no es la bendición, lo importante es la relación. Y eso es algo que debemos aprender de Job. David hizo algo que no debió haber hecho. Urías Eteo era el número 37 de los valientes de David. O sea, no era cualquiera. Si bien él no era del pueblo de Israel, él era uno de los hombres de confianza de David. Y viene David, se acuesta con su mujer, la deja embarazada y se le endureció tanto el corazón a David que hasta lo mandó matar. Y entonces el juicio de Dios sobre él fue, primero, drástico. Y segundo, la espada no se va a apartar nunca de tu casa. Ahora, después de oír ese juicio, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Entonces dijo David a Natán, después de que el profeta había pronunciado el juicio contra él, no pidió que se levantara el juicio que Dios había dado. Dice, pequé contra Jehová. Reconoció su pecado. No pidió que se le levantara el castigo, sino reconoció que el juicio de Dios era justo. Resultado, Natán le dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero las consecuencias de su pecado allí estuvieron. Ahora, David es alguien que yo veo y me da esperanza, porque a pesar de que cometió un pecado grave, más por la posición de autoridad que tenía, el testimonio de Dios acerca de él es un hombre conforme a mi corazón. Y el resultado de que David aceptó el juicio sobre su pecado es que durante el milenio él va a ser príncipe sobre Israel. Pablo, el apóstol Pablo, Hechos 9 del 15 al 18. Jesús se le presenta a Pablo camino a Damasco. Pablo queda ciego, entra en Damasco y viene Jesús y le dice a Ananías, ve y háblale. Y Ananías le dice, pero Señor, él nos mata. ¿Cómo le voy a ir a hablar a él? Pensemos en el caso Ananías y después vamos a hablar de Pablo. ¿Qué haríamos nosotros si alguien que ha perseguido a la iglesia y ha hecho toda clase de maldades contra la iglesia, viene el Señor y nos dice, Jorgito, le vas a ir a hablar de mí para que se convierta? El mismo caso de Jonás. Ananías no quería ir, en este caso por miedo. Jonás se negó a ir porque no quería que Dios perdonara a Nínive, la capital del imperio asirio, cuyos ejércitos habían hecho pedazos todo el mundo conocido. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos pone en esa posición? ¿Iríamos o no? Órenlo. Pero ok, hablemos de Pablo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, Hechos 9:15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía desde el principio
todo lo que le iba a pasar. Y no tengo la cita aquí, así es que la voy a tener que buscar. Oh. Segunda de Corintios 11. Del 24 en adelante. Miren lo que Pablo sabía desde el principio de su ministerio. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Por cierto, en Singapur este castigo todavía existe. Y alguien que sabe golpear con las varas en la planta del pie puede matar a una persona con 3 golpes. Porque hay tantas terminaciones nerviosas en la planta del pie que cuando mueven la vara así con chicote y pega, el shock para el sistema nervioso es tal que con 3 golpes los pueden matar. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo entró al ministerio sabiendo lo difícil que iba a ser el ministerio. Lo que tenía en mente era lo que iba a padecer. No estaba viendo grandezas en ser apóstol del Cordero. Y después de declarar en 2 Corintios todo lo que había padecido, dice, lo que sobre mí se agolpa, o sea, la carga que tengo en mi corazón todos los días, es la preocupación por todas las iglesias. Él no sentía la grandeza de ser un apóstol, él sentía la carga del corazón mismo de Dios por el trabajo que le había encomendado. Y Ananías, regresando a Hechos 9, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Todos ellos recibieron el trato de Dios. En algunas ocasiones porque se lo merecían por sus obras, en otras porque los iba a preparar para lo que venía después. Pero regresamos al mismo tema. Si queremos dar al 100%, si queremos ser relevantes en nuestro tiempo, si queremos que Dios realmente nos use, y eso no quiere decir que vamos a tener fama o fortuna, no. Lo que quiere decir es que vamos a ser útiles para el Maestro. Si queremos que eso pase, tenemos que ser preparados. Si somos cuchillo, Dios nos tiene que sacar filo. Y cuando un cuchillo es afilado, pierde metal, la hoja. Y hay cosas que tienen que salir de nosotros, pero es la manera de ser útiles. Asegurémonos que en nuestro corazón no pase lo que dice Proverbios 24 del 30 al 32. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, por toda ella habían crecido los espinos.
Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miren el consejo que nos da. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Cuando veamos una persona que no está dejando que Dios trate con ella, recordemos que nosotros no debemos hacer lo mismo. Y una vez Dios ha quitado de nosotros el corazón de piedra, entonces nos da un corazón de carne, un corazón conforme a su corazón. Ezequiel 36:26 al final, os daré un corazón de carne. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y aunque no tenemos las fuerzas para hacer esto por nosotros mismos, Dios sí lo puede hacer en nosotros, porque como Lucas 11:10 dice, el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si nosotros le pedimos a Dios un corazón conforme al suyo, nos lo va a dar. Si buscamos el rostro de Dios y buscamos la verdad, los vamos a encontrar. Y si tocamos a la puerta del corazón de Dios, Él nos va a abrir. Mateo 5:6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y uno de los nombres de Jesús es el justo. Si nosotros queremos ser como Él, Él nos va a hacer como Él es. La persona que quiere tener un nuevo corazón de carne y se lo pide a Dios, lo va a recibir. Solo hay una condición: va a haber un precio que pagar. El precio para cada quien es diferente, pero va a haber un precio que pagar. Y entonces, cuando recibamos ese nuevo corazón, entonces vamos a poder vivir lo que dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El corazón de la mayor parte de los cristianos está dividido. Sí, amamos a Dios. Sí, amamos lo que Dios ama, la mayor parte del tiempo. Pero hay una esquinita por allí, que es la que más cuesta, que es odiar lo que Dios odia. Eso es lo que más nos cuesta. Dios abomina el pecado, a nosotros nos cuesta llegar a ese punto. Vamos a hablar de eso un poco después. Ahora, cuando el Señor nos da ese nuevo corazón de carne, tenemos que cuidarlo, para que no nos pase lo que le pasó al rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos del 6 al 9. Y entonces el profeta le dice a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te han sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Le cambió Dios el corazón a Saúl. Pero Saúl no lo cuidó. El cambio en el corazón de Saúl lo hizo Dios, al igual que lo quiere hacer en el corazón de todos nosotros. Pero Saúl es una voz de alerta. Saúl no cuidó
lo que Dios le había dado. Y recordemos lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Dios nos cambia el corazón, debemos cuidarlo. No podemos dejar que se nos endurezca de vuelta. Debemos mantenerlo tierno, blandito. Saúl no hizo eso. Y debido a que Saúl no hizo eso, no cuidó su corazón, dejó que los celos por David lo consumieran. Dejó que para él fuera más importante la apariencia que lo que Dios pensaba de él. Le pide a Samuel, después de que él había querido hacer el sacrificio sin Samuel, acompáñame para que el pueblo lo vea. Ya había hecho mal, pero eso muestra el estado de su corazón en ese momento. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos del 4 al 6, nos muestra que Saúl decidió suicidarse en batalla. Final del versículo 4, Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Versículo 6, así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y de la casa de Saúl quedó Mefiboset, nada más. Fue una dinastía, como hablamos, creo que el lunes, de un solo rey. Porque él no cuidó su corazón. Jacob es un buen ejemplo de alguien que sí dejó que Dios tratara con su corazón para poder convertirse en Israel. Los nombres en la Biblia hablan mucho de quién es la persona. Y el primer nombre de Jacob fue Jacob, que quiere decir el suplantador. Y para que el suplantador se convirtiera en Israel, que quiere decir el que lucha con Dios, y por cierto, no quiere decir el que lucha contra Dios, sino quiere decir el que lucha al lado de Dios. La palabra en hebreo es muy clara en esto. Lo importante no fue el día, la noche que luchó físicamente con Dios, sino él logró llegar a estar del lado de Dios. Ahora, ¿cómo pasó esto? Porque el corazón de piedra que tenía se encontró con alguien que tenía un corazón todavía más duro. Dios lo mandó con el tío Labán, que era más engañador que Jacob aún. Génesis 31, el 6 al 7. Y está Jacob hablándole a sus esposas. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Pero durante todo ese tiempo, Jacob estuvo viendo a alguien que tenía el mismo problema que él, solo que más grande. Y aprendió a odiar ese pecado. La única manera en la que Jacob dejó de ser un engañador fue que el engaño lo tuviera frente a él y en una posición de autoridad tal que no podía rebelarse. Dios muchas veces produce fruto en nosotros por el trato de fuerzas opuestas. Dios quiere que seamos mansos, nos pone un jefe que de manso no tiene nada. Dios quiere que hablemos verdad y nos pone gente alrededor a la que no le podemos decir mucho, que son llenos de mentira. Dios quiere que aprendamos a tener paz y nos pone en un lugar donde hay un huracán.
es lo que hizo con Jacob. Una fuerza opuesta para desarrollar en él el fruto de la verdad. Ahora, ¿cuál fue el resultado final de este trato de Dios con Jacob? Un corazón de carne tal que el testimonio de Dios acerca de Jacob es el siguiente. Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú, Jesurún, a quien yo escogí. Le da un tercer nombre. Jacob quiere decir suplantador o engañador, pero Jesurún quiere decir recto o enderezado. El nombre eterno de Jacob es el enderezado por Dios. Ese es el que se convirtió. Y esa va a ser la realidad en la eternidad de Jacob. El hombre que Dios enderezó. Alguien de quien podemos aprender mucho, porque se dejó enderezar. David fue bendecido abundantemente por Dios, pero es una voz de alerta a los cristianos a quien Dios les concede un éxito aparente muy grande. A David el éxito casi lo destruye. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. El tiempo que salen los reyes a la guerra, el verano. Con las lluvias de primavera se sembraba la tierra, y como había que esperar hasta el otoño para la cosecha, la guerra se hacía después de la siembra y antes de la cosecha. Porque el pueblo no eran soldados profesionales, no recibían sueldo por ser soldados. Entonces ellos sembraban su tierra, agarraban sus armas y sus armaduras, se iban con el rey y después regresaban a la cosecha, esperaban con botín. Entonces, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El rey debía ser el ejemplo. Si había guerra, el rey debía estar en primera fila. Y todo el desastre de Betsabé ocurrió porque David no hizo lo que tenía que hacer, no estaba en el lugar en el que tenía que estar. Él debió haber estado en la batalla, no en su casa. Y debido a que se quedó en su casa, pasó todo lo que tenía que pasar. ¿Cuál fue el efecto de esto? Que el corazón de David fue endurecido por el pecado y, ya lo mencioné, llegó a cometer homicidio. Pero Dios quería que David tuviera un corazón de carne. ¿Cómo le quitó el corazón endurecido que tenía? Manda, segundo libro de Samuel, capítulo 12, manda al profeta Natán a que le cuente una historia. Segundo de Samuel 12. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ok, a favor de David tenemos que se enojó contra el que había hecho mal. Pero en el versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y empieza el juicio de Dios. Y David, después de oír eso, y seguro que no se lo dijo en privado, porque si no, no estaría registrado en la Biblia, alguien lo tuvo que haber oído. David tenía una decisión que tomar. Los reyes de los pueblos impíos hubieran mandado matar al profeta. La guardia real de David, los cereteos y los peleteos, eran honderos de pita de Creta y filisteos de espada y armadura pesada. Si el rey, y eso se hacía para que la guardia del rey no tuviera interés en matar al rey y quedarse ellos en el trono. No podían porque no eran del pueblo, todos eran extranjeros, no podían ser rey. Pero entonces David les hubiera podido decir a estos extranjeros: maten al profeta, que como lo más probable es que no fueran creyentes en Jehová, lo hubieran hecho. Y eso es lo que hubiera hecho cualquier rey impío. Pero David, aunque había pecado, a ese nivel no estaba dispuesto a llegar y aceptó el juicio de Dios. Y ese juicio, que fue continuo desde ese momento hasta el momento de su muerte, fue quebrantando la piedra y quebrantando la piedra y quebrantando la piedra, hasta que cuando murió, murió con el corazón correcto. El carácter de David fue transformado por eso. Los juicios pronunciados contra David por el profeta Natán se cumplieron. David no tuvo paz por el resto de sus días. 2 de sus hijos se levantaron contra él, primero Absalón y después Adonías. Absalón se acostó con las concubinas de David ante los ojos del pueblo, para que se cumpliese: porque tú lo hiciste en secreto, dice segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 12, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y el hijo que nació de su pecado con Betsabé murió. Ahora, David no era perfecto, ni mucho menos, pero dejó que el trato de Dios lo cambiara, arrancara ese pecado de lujuria que había en su vida. Era un hombre de buen número de esposas, y ese pecado en la siguiente generación fue todavía peor, porque Salomón, ¿cuántas mujeres tenía? ¿Se imaginan que alguien tratara de hacer eso en este tiempo? Yo creo que ni siquiera Bill Gates podría financiar eso. Gracias a Dios, sería un mal ejemplo. Pero debido a que David dejó que Dios tratara con él, Hechos 13:22 dice: quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Y vuelvo a decir, no huyamos de los tratos de Dios. La mayor parte del tiempo no son agradables. Yo sé lo que es no poderse dormir pensando en, Señor, ¿cómo salgo de esta? Sácame tú porque yo no sé cómo salir. Y la verdad, he tenido que aprender a dormir porque por mucho que me preocupe, yo no voy a resolver el problema. Porque parte de lo que yo necesito es pasar por el problema para que Dios trate conmigo. Pero David sí entendió lo que Dios estaba haciendo, y en el Salmo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor cuando estamos siendo tratados por Él. Señor, cambia mi corazón. Haz tu obra en mi corazón para que cuando yo salga de esta, yo sea aprobado por ti. Que lo que yo soy, que la persona que yo soy, sea agradable a ti. Hebreos capítulo 12, versículo 11, nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Muchos de los tratos de Dios nos afligen, pero continúa: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El resultado de pasar por los tratos de Dios es dar un fruto agradable a Dios, fruto de justicia. Y el resultado de pasar una y otra vez por estos tratos de Dios nos lleva a lo que dice Efesios 4 del 13 al 15, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esa palabra conocimiento no es intelectual, sino es por experiencia. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 15 al final nos dice: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El corazón de carne que Dios pone en nosotros es el que nos devuelve la semejanza a Dios. El corazón de piedra es duro y no tiene nada que ver con la persona de Dios. El corazón de carne sí. Es como Él. El corazón de piedra ama el pecado, pero el corazón de carne aborrece el mal. Y es que necesitamos aprender, como dije ya, no solo a amar lo que Dios ama, sino también a odiar lo que Dios odia. Salmo 97, 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Primero aprendemos a amar a Dios, pero después tenemos que aprender a odiar el pecado. Hace poco leí un dicho que me llamó la atención. Ese dicho dice que se conoce a una persona por lo que aborrece. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y solo de estos 4 versículos podríamos hacer una prédica de 45, 60 minutos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Estas son cosas que Dios detesta. Yo creo que hay porciones de las Escrituras que son espejos
en los cuales nos debemos ver. Y hay espejos más bonitos que otros. Primera de Corintios 13, del 4 al 7 es un bonito espejo. Porque si lo leemos, dice: miren lo que dice ahí. Jorge es sufrido, Jorge es benigno, Jorge no tiene envidia, Jorge no es jactancioso, Jorge no se envanece, Jorge no hace nada indebido, Jorge no busca lo suyo, Jorge no se irrita, Jorge no guarda rencor, Jorge no se goza de la injusticia, Jorge se goza de la verdad. Jorge todo lo sufre, Jorge todo lo cree, Jorge todo lo espera, Jorge todo lo soporta. Y si yo me veo en ese espejo, tengo que confesar tristemente que lo que acabo de decir es una sarta de mentiras. Pero es un espejo ante el cual me debo medir con cierta regularidad y decir: ok, en estas áreas me falta, Señor, cámbiame. Ahora, Proverbios 6, del 17 al 19, también es un espejo con el que me tengo que medir. ¿Son mis ojos altivos? ¿Es mi lengua mentirosa? ¿Derraman mis manos sangre inocente? Porque no se trata de que yo mida a los demás en este espejo, se trata de que me mida a mí. Mi corazón maquina pensamientos de iniquidad. ¿Mis pies corren para hacer el mal? ¿Hablo mentiras dando testimonio en contra de otros? ¿O siembro discordia entre los hermanos? Ahí sí, así como los otros, la respuesta debe tender al sí. Aquí la respuesta debe ir al no. Pero debemos vernos en ese espejo. Y si hay algún área de nuestra vida que no está bien, Señor, dinamita esa piedra en mi corazón. Cámbiame. Una de las cosas que ocurre cuando Dios nos da un corazón de carne es que no solo odiamos el pecado, sino no queremos regresar a él. Y todos tenemos áreas en las que hemos sido débiles, todos tenemos áreas que han sido difíciles para nosotros. Son las que tenemos que tener más cuidado, porque en los campos de batalla donde hemos perdido, mejor si no regresamos. Pero cuando aprendemos a odiar el pecado, entonces se cumple lo que dice Jeremías 24:7. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Esto es el objetivo del corazón de carne. Que lleguemos a la presencia de Dios y digamos: Señor, tú realmente eres mi Dios. No solo Dios, mi Dios. Y que reconozcamos eso. Y continúa: y me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Cuando Dios quita de nosotros el corazón de piedra y nos da el corazón de carne, realmente ya no hay división en nuestro corazón. Ya somos de Él. Dios quiere que en este tiempo seamos como Esdras. Esdras capítulo 7 versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón. ¿Ok? Nosotros debemos dejar que Dios nos lo prepare. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Cuál es el objetivo de dejar que Dios trate con nosotros? Que cuando inquiramos en la ley, cuando nos sumerjamos en su palabra y la entendamos, el siguiente paso, nuestro siguiente deseo sea cumplirla,
que no solo estudiemos la palabra de Dios, sino que vivamos la palabra de Dios. Y una vez la vivimos, enseñarla a otros. ¿Recuerdan que hablamos de la Gran Comisión? ¿Recuerdan que hablamos de hacer discípulos en las naciones? El proceso de hacer un discípulo es básicamente este. Yo aprendo de Dios o de alguien, o ya sea directamente o a través de alguien más. Yo hago vida lo que aprendo de Dios y luego viene alguien que durante un tiempo está cerca de mí en mi vida y aprende no de lo que yo digo, sino de lo que yo hago. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es su ley? Predicar es relativamente fácil. Enseñar tiene sus dificultades, pero se puede. Pero exponer la vida y que alguien lo que vea sea Cristo, ese es uno de los escalones altos del nuevo pacto. Si no pudiéramos predicar y no pudiéramos enseñar, pregunta, ¿la gente se convertiría solo con lo que ven en nuestra vida diaria? ¿O dirían, este es igual que el mundo? Ahí es donde realmente se mide al cristiano del nuevo pacto. Al igual que Esdras, nosotros hemos sido llamados a restaurar y edificar. Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este es un tiempo en la historia de la humanidad en la que Dios quiere levantar una compañía al estilo de Juan el Bautista, que clame, enderezad el camino del Señor. Y pocos lo están haciendo. Pero ese es buena parte de nuestro llamado en este tiempo. Y decir en las iglesias, hermanos, regresemos a las sendas antiguas, regresemos al diseño original de Dios, regresemos a las características de la iglesia primitiva, busquemos el rostro de Dios, busquemos ser lo que Dios nos diseñó para ser. La vamos a dejar aquí porque ya llegamos a las 8:15. Solo oremos antes de salir. Señor, te pedimos que nos sigas hablando de este tema, Señor, porque el avivamiento empieza en el corazón. Señor, tal vez nos hemos acomodado, tal vez nos hemos endurecido, pero tú hoy nos estás hablando